Vamos a trabajar. Miren, tras 2 meses y 4 días tratando de salvar su vida, murió Miguel Uribe Turbay, el senador colombiano que fue herido el 5 de junio en un incidente donde fue impactado con 2 disparos mientras hacía campaña en un pueblo bogotano, en un barrio de Bogotá. Inmediatamente abrió todo esto un aparato difícil en Colombia. Y bueno, Colombia, que tiene años sumido en una subversión desde 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y ya en los 50 empieza la guerrilla y todo lo que hemos conocido de Colombia. Sin embargo, Colombia tenía como 10 años o 12 en paz, en relativa paz. Una paz que ahora amenaza con perderse tras el deceso de Miguel Uribe. Todavía no se sabe quién mandó a matar a Miguel Uribe. El autor intelectual. Si fue, muchos dicen que el oficialismo, otros que la guerrilla, otros que el narco. Lo cierto es que Colombia está polarizada, dividida políticamente, y esto viene a ser un ingrediente de más división y de más dificultad en el pueblo colombiano. Sí es, este deceso viene luego de este fin de semana. La esposa de Miguel Uribe Turbay de unas declaraciones en las que decía que él estaba estable y que estaban rogándole al Señor de que pudiera salir airoso de esa situación. Fueron 2 impactos de bala en la cabeza, uno en la pierna, lo que hizo prácticamente imposible. Pareciera, cuando vimos la noticia esta mañana, de que habría pasado muchísimo más tiempo del 7 de junio acá, o sea, porque la noticia corrió tanto y tuvo tanta cobertura, que no era para menos, en los medios internacionales, que parecía que había pasado más tiempo de 2 meses y unos cuantos días. Así es. Es muy lamentable que esta situación siga pasando. Es muy lamentable que desde el oficialismo todavía se tenga, del oficialismo comandado por el presidente Gustavo Petro, todavía sigan con un discurso un poco alarmista. Sería importante ver, don Hansel, a partir de esta muerte, si la oposición puede capitalizar. Pero esto solamente se puede hacer si logran articular una boleta única, cosa que es muy difícil, donde hay más de 50 precandidatos, poder unificarlo en una sola causa con tal de hacer doblegar al oficial. Solo un punto de inflexión en ese punto. Miguel era precandidato del partido Centro Derecha, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez. Es presidente de Colombia. Claro. Y de manera coincidencial o a propósito, no lo sé, Uribe acaba de ser condenado a prisión domiciliaria por unos temas que tenía en justicia. Y decía yo esta mañana, en 2 meses... ¿En dónde lo decía? En 2 meses, en esto no es radio. Okay. En dos meses se quitó, no voy a decir que el oficialismo lo borró, pero se quitó del escenario las 2 principales figuras opositoras, las más conocidas. Las más conocidas de Colombia. Donde hay 50 asprantes presidenciales. Estoy hablando de principales. No, hay una chica que se llama Vicky Dávila, que es una periodista que le da funda a Petro. Uribe no era el más popular. Ahí no. Lo que pasa es, señores, que pasa igual que acá, que a 2 años de las elecciones son el año que viene. En Colombia es muy difícil de pronosticar porque hay demasiados aspirantes presidenciales. Todo el mundo tiene su chin. 1%, 2%, 3%. Sí, pero al final. Él había elevado mucho el perfil porque Petro intentó pasar una reforma muy estructural y él, con todo y que el partido de Petro tiene una mayoría, lograron convencer a algunos partidarios de la coalición que llevó a Petro al poder de que por esa reforma no había que votar. Pero la mayor polarización está entre Petro, el partido que representa a Petro, y que representa a Uribe. Ya en Colombia hay unas misturas de partidos políticos. Ahora bien, decía Máximo que hay que ver si la oposición logra capitalizarlo. Hace 2 años exactamente, en el Ecuador, cuando falleció tristemente Villavicencio, que era el candidato puntero a ganar las elecciones,
caramba, a través de un gran trabajo de articulación, eso definió el triunfo de Noboa. Claro. Ahora lo que le toca, como dijo el señor Máximo, que a veces viene brillante a los lunes, sobre todo. Cuando viene. Temprano. Cuando viene temprano. Okay. Cuando demostraron que ellos lograron ponerse de acuerdo y hoy por hoy Noboa es una realidad. Entonces, ¿qué le toca a la oposición colombiana? Bueno, articularse. En el caso específico del presidente Álvaro Uribe, que sabemos que es el gran líder de Colombia. Pero está preso. Está preso. No, pero al final eso no termina bien. Yo creo que eso es una desconsideración contra el presidente, independientemente que obviamente los alegatos que hay es que él tuvo que llegar a tratos con sectores para poder articular la paz, muchísimas cosas raras. Wow. Colombia, o sorpresa del mundo. O sorpresa del mundo, que ahora, tantos años después, ahora es que lo vienen a apresar. Mira, Miguel Uribe Turbay tenía 38 años, sumamente joven. Su carrera política inició con 25 años, pero una de las cosas más, quizás relevantes, es que su madre murió cuando él tenía 5 años. Diana Turbay, que era periodista, precisamente murió cuando estaba tratando de ser rescatada, porque justamente personas de Pablo Escobar Gavidia la habían secuestrado. Entonces, en el proceso de cuando la rescatan o intentan rescatarla, justamente de espaldas le dan 2 tiros. Así es. Entonces pudo llegar al hospital, pero lamentablemente murió. Tiros atribuibles. Perdón. Sí, continúa. No, digo disparos atribuibles al mismo cartel que estaba obviamente tratando de impedir su rescate. Fue en 1991. 1991, exactamente. Hay historia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Lo recomiendo. Recoge parte de esos episodios de los raptos y posteriores secuestros que se daban en masa por parte del cartel de Medellín. Entonces, cuando esto sucede, Miguel Uribe tenía apenas 5 años. Y hay en YouTube una entrevista muy interesante que le hacen a él, donde está su padre también, que lo pueden buscar, o sea, sumamente interesante, donde su padre decía que no encontraba cómo decirle a ese niño de 5 años que su madre había fallecido. Sí. Y en estas condiciones. Bien. Viene de una familia de poder, era nieto de Julio Iturbide, que fue presidente de Colombia los 70, algo no recuerdo exactamente el año, pero viene de ahí, era nieto de un expresidente. Era nieto de un expresidente, su tío también está muy inmerso en la política, su hermana está inmersa en la comunicación, o sea, en el periodismo, es decir, que todos han seguido como un mismo legado. Su papá también ha sido un importante ente en la política de Colombia, así que de verdad, paz a su alma. Es algo lamentable. Yo estuve buscando información al respecto, señores, y parece mentira que no aparece no aparecen las cifras del 2025 ni del 2024, pero en el 2023 181 personas murieron en Colombia que pertenecían a la política, a la comunicación y a sectores sociales en defensa del desarrollo y de la paz. Murieron 181 personas. Algo superado. El país de Latinoamérica que lleva el mayor récord, tristemente, México. En México, de los 365 días del año, todos los días, o sea, en términos promedio, o sea, no todos los días, pero cuando se saca el balance al finalizar el día, al finalizar el año, o un periodista, o un aspirante, o una persona ejerciendo una función pública. Julio César Turbay, el abuelo de Miguel, fue presidente de Colombia de 1978 a 1982. Sí. Estaba buscando una familia. Ahorita Jorge decía que hay una mixtura, que hay muchos aspirantes a precandidatos, pero él tenía una ventaja. Primero, él estaba en la palestra por haberle doblado el pulso al presidente Petro con la reforma. Recientemente. Y es
un hombre que viene de una familia de poder. Eso lo coloca en una posición privilegiada. Hasta cierto punto su madre fue mártir del narcotráfico, y eso lo convierte en una figura de más notoriedad y con mayores privilegios mediáticos. De la lucha contra el narcotráfico. Y añadiéndole eso, Jonathan, perdón que te interrumpa. Añádele. Y en términos de la realidad y el contexto político que vive Colombia, le convenía también el hecho de tener apellido Uribe. Exacto. Que Uribe fue... Entonces, eso de cierto modo le da razón a lo que dice Hansel, que él presentaba las mayores credenciales y el perfil más elevado en la contienda existente. Ahora bien, y era el pupilo de Álvaro Colombia es un país con muchos niveles de resiliencia. En la década de los 90, Colombia tuvo acontecimientos que marcaron la paz colombiana. Yo recuerdo que Colombia era un país que nadie quería ir, ni siquiera los peloteros querían ir. De hecho, la Liga Invernal Colombiana en un momento pausó por motivo de la guerrilla y que explotaban los carros y que la gente amanecía muerto. O sea, un tema. Y Colombia, paso a paso, se ha ido consolidando como un destino turístico que le brinda confianza a las personas, y por varias cosas, por la belleza de su gente, claro, no podemos negar eso, por lo tradicional, y es parte de la historia mundial. Pablo Escobar, mucha gente dice que no, pero sin ánimo de hacerle una apología, Pablo Escobar es un referente en el mundo. La gente va a Medellín y todo el que va a Medellín, un 80% va a la tumba. Se ha convertido en un atractivo turístico. No me verán en eso. No, pero es parte de la historia. Es parte de la historia. Y entonces, eso hace que Colombia, en los años 90, cuando firma su acuerdo con el M-19, su constitución del 91, la muerte de Pablo Escobar en el 93, eso hace que vayan bajando los niveles de violencia y se fue consolidando y se convirtió en un país prácticamente de paz. Ahora, con este asesinato de un aspirante a la presidencia, esto puede desatar una ola de violencia en Colombia, y tienen que tener mucho cuidado los colombianos, porque la paz y la democracia hay que preservarla. Jorge, dígame. Políticamente, ¿cómo puede esto impactar en este momento lo que vive Colombia de cara a sus próximas elecciones? El presidente Petro y el gobierno tiene que hilar fino y tienen que hablar claro para que esto llegue a sus últimas consecuencias, en el sentido de que se sepa todo. Porque si el gobierno, o más bien el Estado no da una respuesta contundente de este crimen, al gobierno de turno se le puede pegar este foul de que es algo bastante lamentable. Teniendo un presidente, primero, que no comunica, no sabe comunicar, todo lo contrario. Sale hasta borracho, inclusive, a dar discursos públicos. Pero la verdad, no se refiere así. Los videos están ahí. Sale borracho, líder. Y razones hay de sobra. Él y el presidente Petro, a mí me da la impresión de que eran enemigos personales. No, lo que me sucede da la fue... impresión. ¿Qué fue lo que sucedió? Que 3 meses antes del atentado contra Miguel Uribe, él tuvo un encontronazo y el presidente Petro incluso le respondió a él de forma directa. Le dijo, senador, usted tiene que jugar en su liga, tipo como lo que hizo el presidente. El presidente Hugo Chávez, pero hay que recordar que él llevaba una carrera política muy, muy, muy interesante. Pasa su alma y consuela a su esposa. Las últimas decisiones que ha tomado y las últimas apariciones públicas que ha tomado Gustavo Petro, tiene que ver mucho por la afección que le ha traído a su gobierno ese atentado. Sí. Y ahora con la muerte, mucho peor. Un Gustavo Petro errático, cual si él tuviera que ver o él sabe quién fue el autor intelectual de ese magnicidio, de ese atentado. Pero repito, el señor Gustavo Petro o sabe o está involucrado en ese... No diga ahí. Pues yo lo estoy diciendo, líder. Mi opinión, líder. Porque una persona tan errática, él siempre lo ha sido, pero esa desescalada en la forma de él dirigirse en lo público, esos errores. Señores, ese señor ha venido aquí a Haití 2 veces y nadie sabe a qué ha venido a Haití. Perdón la corrección. Con el fallecimiento de este joven, de Miguel,
quedan 70 aspirantes presidenciales en Colombia. Habían 71, quedan 75 aspirantes presidenciales, perdón. Ahora son 74. Tú poder articular. Eso tiene el PRM aquí. No, pero no el PRM no tiene eso. Tiene la mitad. Situación. Miren, tiene la mitad. Es cierto. Sí, otra situación. Lo que estoy diciendo. Tú no vas a aspirar, Máximo. Poder articular no vas a aspirar. entre 74 personas y ponerse de acuerdo, pero solamente con los partidos de oposición, que cada uno tiene ronda entre 2 y 13 precandidatos, entre los mismos partidos de oposición, los que están a la cabeza de esos partidos son los que tienen que comenzar a sentarse. Sí, claro. Y por eso nosotros, cuando el presidente Abinader llamó y se reunió con los expresidentes, nosotros hablábamos aquí y decíamos, mira la diferencia de lo que es un clima político. Sí, claro. De tú tener expresidentes que, aunque tengan cierta diferencia política e ideológica con el presidente actual y económica, y tienen la posibilidad de poder sentarse en una mesa a tratar un tema nacional. Y ahí es que la oposición colombiana tiene que sentarse y evaluar qué queremos, tener 74 fracciones o queremos llegar al poder. Imagínate que cada una de esas 74 fracciones tenga no tenga mucho, que tenga un 0.50. Que cuando la oposición está dividida, quien se fortalece es el oficialismo. Repito lo que dije en ese momento que tú señalas, Máximo. Está fraccionado, Máximo. El mismo gobierno oye, dentro de los aspirantes presidenciales que hay en Colombia, hay 4 exministros del gobierno de Petro que han salido del gobierno expresando su diferencia con el Ejecutivo, expresando su diferencia a la clara. Ahí está el señor Alejandro Gaviria, que fue ministro de Educación durante año y pico. Mourillo, que fue ministro canciller de la República, que salió por diferencia, que a Petro le ha dado lucha. Petro ha tenido ya 4 cancilleres. O sea, eso no ha sido fácil porque esa metodología que tiene el presidente, a veces mucha gente no lo tolera, que esté dando boche en público. Esa espontaneidad que refleja el presidente Petro, no todo el mundo está dispuesto a asumirla. Mira, la reforma laboral era una de las principales promesas de campaña que había hecho Gustavo Petro. Y era uno de los principales eslabones en los cuales él basaba su programa de gobierno. Y esa reforma laboral, ustedes recordarán que él quiso echarla a andar, inmediatamente llegó a la presidencia y eso le generó una ola de rechazo. Esa reforma laboral con la reforma, creo que una reforma tributaria también. Y en el Congreso se la tumbó precisamente Miguel Uribe. Y en el momento, como señalaba Jorge, cuando le dan los 2 disparos a este muchacho, acababa de terminar de tumbar la propuesta en el Congreso y Petro se proponía introducirla mediante decreto. Y Miguel Uribe amenazó con llevar a la justicia a todos los funcionarios que firmasen esa reforma. Entonces era un momento de mucha crispación entre oposición y gobierno, oposición en el Congreso, principalmente liderada por este muchacho. Y sale entonces de ahí y por otras razones, que mucha gente pudiera entender que el asesinato de Miguel Uribe vino por parte del gobierno de Petro. Yo no lo puedo afirmar porque no tengo elementos de juicio para hacerlo, pero tampoco lo dudo. Tampoco lo dudo, conociendo uno el personaje que gobierna Colombia hoy. Pero bueno, un hombre que era guerrillero, un hombre que explotó la embajada dominicana en Colombia, un hombre, pero perdóname, un hombre que fue el enlace de su grupo subversivo al que pertenecía con la ciudad, porque era un grupo que operaba principalmente en la ruralidad y era el enlace en la ciudad. Un hombre que fue apresado cargado de armas, con las armas, algunas de ellas que se usaron para volar la embajada dominicana en Colombia, que fue apresado vestido de mujer, cargado de armas, que le decían el comandante ese fecales, porque se defecaba en los presos, a quien ellos agarraban como movimiento. Estamos hablando de una gente capaz de muchas cosas que hoy gobierna Colombia. Miren, muy lamentable el hecho de que un troglodita
como esté dirigiendo el día de hoy los destinos de un gran país como es Colombia. Justamente el 7 de junio lo busqué porque recuerdo que eso causó un gran revuelo. El señor Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, decía: "Ay, Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá que ya había sido asesinado y no se deben matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre. Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos porque ellos también son..." Y ahí continuaba el hilo, el tuit. De verdad que en ese momento fue algo muy repudiado por todos, porque no era, lo que se esperaba de las declaraciones de un presidente. Por eso digo que una de las peores cosas que le puede pasar a un pueblo es tener una persona que no tenga capacidad ni raciocinio para gobernarlo. Indudablemente. Bueno, y precisamente en ese orden, Gustavo Petro acaba de decir que Venezuela y Colombia son un mismo pueblo, Jorge. Él tiene razón en ese sentido. No, son pueblos que fueron fundados por Simón Bolívar, son la bandera de ellos incluso son parecidas. Han compartido migración. En un momento los colombianos iban a Venezuela, sobre todo cuando estuvo la crisis de los narcos y la violencia en Colombia. Luego, ahora los venezolanos van a Colombia a buscar trabajo. En el sentido y el contexto histórico, los pueblos van de la mano. Pero él no lo dice en ese sentido. Él lo dice en el sentido de armar una especie de bloque. Yo hablo de historia. Yo no hablo de es una especie de hablar de un bloque contra la política económica de Donald Trump, contra la política arancelaria que Donald Trump estaría por implementarle a Venezuela. Pero que eso está bien. Es que Hansel es el momento. Petro está diciendo, si es con Venezuela, con nosotros. No, es que es el momento de que todo país... Ay, qué bueno para que salgan dos por uno. Es momento de que todo país comience a buscar alternativas fuera del mercado norteamericano, y no es nada malo. Estados Unidos está haciendo América para los americanos, a Colombia le toca Colombia para los colombianos, a República Dominicana para los dominicanos. Hay que buscar otra alternativa, porque ciertamente colocándote aranceles de un 10% en el caso de República Dominicana, te pone el asunto un poco más difícil. A esto tú le añades el 1% que se le metió a las remesas. ¿Qué es el 1%? Si aquí llegan 10,000 millones de dólares, por ejemplo, durante este año 2025 en remesa, el 1% son 100 millones de dólares que no van a llegar a los bolsillos de los dominicanos, y son 100 millones de dólares menos que van a estar rodando en la economía de la República Dominicana. Y siempre hemos dicho que las remesas son parte esencial, porque las remesas llegan donde el Estado no llega. La gente con las remesas es el completivo para poder vivir, ya que en República Dominicana más del 70% de las personas viven con salarios por debajo de los 20,000 pesos. Entonces, eso no es tan malo. Ahora, si es en alusión a lo que hizo el presidente Donald Trump recientemente, el Departamento de Estado, que le colocó una captura de búsqueda a través del FBI a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de 50 millones de dólares, y Petro se está montando ahí, es una locura quererse alinear ahí, porque Colombia es un país que no está en las mismas condiciones hoy por hoy que Venezuela. ¿Decían? No, yo decía que qué bueno, porque así sería un 2 por 1 para resolver cualquier tipo de situación. Bueno, lo que pasa es que en este caso no estamos hablando de la dificultad, no iría para los líderes, para los gobiernos, sino iría para los pueblos, que es lo malo. No, me refería era a la otra parte, donde estaban pidiendo por la cabeza de Nicolás Maduro, pero está bien, yo me entiendo qué es lo que quiero decir. Political.